Vamos a dar inicio a este culto con un preludio. Le voy a pedir a nuestro hermano Daniel Ochoa que nos guíe en este preludio al piano. En este tiempo vamos a cada uno de nosotros a estar orando. Estamos pidiendo al Señor que nos guíe y que abra nuestro entendimiento para este estudio bíblico de este día. Hagamos una oración. Señor, te damos gracias por las bendiciones recibidas de tu mano, Señor, todos estos días, toda esta semana. Gracias, Señor, porque nos permites apartar este tiempo para dedicarlo a ti, para este estudio bíblico. Te pido que sea bendición para cada uno de nosotros. Te pido que seas con el pastor, que tu Espíritu Santo lo guíe a hablar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Y nosotros no solo ser oidores, Señor, sino también ser hacedores de lo que dice tu palabra. Te pedimos que este culto sea de olor fragante para ti, Señor, y que nuestra vida entera sea como olor fragante para ti, Señor. Gracias nuevamente por este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora los voy a invitar a abrir sus himnarios en el himno número 164. Himno número 164 que se titula Del culto el tiempo llega. Himno número 164. Alcemos pues el alma con santa devoción, gozando en dulce calma de Dios.
Dios se halla en nuestro lado, silencio y devoción. Dios se halla a nuestro lado, silencio y devoción. Los invito a abrir nuestras Biblias en Hebreos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos y vamos a buscar el capítulo número 7. Hebreos número 7, y vamos a leer los versículos del 22 al 28. Hebreos 7, del 22 al 28. Su servidor va a leer el 22 y ustedes en su casa van a leer el 23. Yo voy a dar un tiempo. Leo el 24, ustedes el 25 y así nos unimos en el 28. Hebreos 7, del 22 al 28. Dice así: Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Damos gracias al Señor por su palabra y busquemos nuevamente en nuestros himnarios un himno más, el himno número 278. Himno número 278, que se titula La Peña Fuerte. Repito el nombre y el número, himno número 278, La Peña Fuerte. La peña fuerte, el santo Dios, nos guarda de la tempestad. Busquemos pues su protección, nos guarda de la tempestad. En tierra calurosa Jesús nos da su sombra, sí, su sombra, sí. Jesús es el peñasco que sombra da, nos guarda de la tempestad. De día tembla el gran calor, nos guarda de la tempestad. Da paz en noche en derredor, nos guarda de la tempestad. En tierra calurosa Jesús nos da su sombra, sí, su sombra, sí. Jesús es el peñasco que sombra da, nos guarda de la tempestad.
Jesús es el peñasco que sombra da, nos guarda de la tempestad. La peña de mi corazón nos guarda de la tempestad. En cada amarga tentación nos guarda de la tempestad. En tierra calurosa Jesús nos da su sombra, sí, su sombra, sí. Jesús es el peñasco que sombra da, nos guarda de la tempestad. Bueno, hermanos, ahora vamos a dar el tiempo a nuestro hermano pastor y trae el estudio de esta tarde. Nuevamente les saludo. Me da mucha alegría volverles a saludar a través de estos medios y parece ser que las cosas están volviendo a su curso según las autoridades, o sabemos bien que ya se ha reiniciado la actividad económica, así que no dudamos que pronto, no sé cuándo, pero pronto podamos volver a vernos, algunos pocos aquí, y poco a poco un poco más y más y más. Parece ser que en el ámbito de las iglesias es el último paso y eso es por seguridad nuestra. Así que estemos con paciencia y por lo tanto por estos medios podamos seguir juntos y estudiando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Seguimos con Hebreos capítulo número 7, que fue la parte última que se ha leído o la lectura bíblica del día de hoy. Y a lo largo de todo este tiempo de meditar en Hebreos capítulo número 6, Hebreos los capítulos 1 al 7, hago un pequeño recorrido muy breve y muy rápido de lo que hemos visto y de lo que enseña el libro de los Hebreos. En el capítulo 1 se dedica a probar la superioridad del Hijo de Dios por encima de los ángeles. En el capítulo 2 se enfoca a mostrar que el Hijo fue hecho menor que los ángeles, un hombre semejante a nosotros, dice la Escritura, a sus hermanos, y de esta manera padeció y entonces puede ser misericordioso con nosotros. En el capítulo 3 y 4 se demuestra que Cristo es superior a Moisés y es el que nos introduce al reposo. Más adelante en el capítulo 4 también se nos enseña que Cristo es sumo sacerdote y que se compadece de nosotros. Y por medio de Él podemos acercarnos al trono de la gracia, solo por medio de Él. En el capítulo 5 se exhorta a los creyentes al desarrollo y madurez en la fe de Cristo, a quien muestra como sacerdote ya utilizando según la orden de Melquisedec. En el capítulo 6 continúa la exhortación que inició en el capítulo 5, asegurando que por la salvación en Cristo Jesús les esperan cosas mejores. Y en el capítulo 7 se refuerza e ilustra el sacerdocio de Cristo por medio de analogías típicas en el carácter y la posición de Melquisedec. Se presentan allí algunos puntos de semejanza. Melquisedec fue tanto rey como sacerdote y nuestro Señor Jesucristo es rey y sacerdote. Melquisedec, dice la Escritura, sin historia de tiempo, no existe ningún registro de su genealogía o de su parentela, cosa tan importante para los judíos, pero de él no. Tampoco se habla del momento de su muerte. Es figura de la perpetuidad del sacerdocio de Cristo. La superioridad de Melquisedec sobre Abraham, sobre los sacerdotes levíticos, sugiere una exaltada dignidad de Cristo Jesús. Apunta a eso, la excelencia de Cristo Jesús. El sacerdocio de Melquisedec no estaba constituido como el levítico por decreto legal
o por una sucesión, no es por tribu o por raza. Y de la misma manera, Cristo, sacerdote independiente y universal, que permanece para siempre y teniendo un sacerdocio inmutable. Mucho más se dice en el capítulo contrastando a Cristo con los sacerdotes levíticos, y el designio manifiesto del escritor guiado por el Espíritu, es presentar en forma muy notable la gran dignidad y la inmutable perpetuidad del sacerdocio de Cristo, del Hijo de Dios, y queda ahí plasmada como un retrato histórico y como una revelación permanente para cada generación. Cristo sacerdote para siempre, Melquisedec la imagen de aquel, tipo de aquel, un sacerdote real, perpetuo y siendo rey. Y eso sigue a lo largo del libro de los Hebreos, pero estamos terminando el capítulo número 7. Quisiera una vez más que hiciéramos oración. Tenga la Biblia en su mano, si puede un cuaderno y con qué tomar notas. Oremos una vez más. Padre, en el nombre de Cristo, te doy muchas gracias porque nos permites escudriñar las Escrituras, y para ello requerimos la luz de tu Espíritu, aquel que iluminó a los escritores sagrados y que puede, Señor, abrir nuestro entendimiento. A ellos los inspiró y nosotros, Señor, somos iluminados por tu Espíritu. No hay más inspiración más que la Escritura. Toda la Escritura, dice la misma epístola a los Hebreos, es inspirada por Dios, por ti. Así que haz que tu Espíritu nos guíe al meditar. Aquí a los que estamos en estas instalaciones del templo y también en nuestros hogares. Permite que nos podamos concentrar y que nada, Señor, nos estorbe o quite nuestra atención. Perdona nuestras faltas, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Quisiera que estuviera atento, hermanos, porque de manera breve hablaré acerca del tipo de Melquisedec siendo tipo de Cristo, o la Melquisedec tipificando a Cristo. Y ustedes van a ver en sus pantallas 8 puntos donde aparecerán algunos títulos y versículos, los tipos que Melquisedec es de Cristo. Primero, Melquisedec fue rey de justicia. Hebreos 7:2 dice, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, lo que vimos hace 8 días. Malquisedec, mi rey es justicia. Pero si esto lo pensamos en nuestro Señor Jesucristo, Cristo es el medio por el cual nosotros alcanzamos justicia delante del Padre. Segunda a los Corintios 5:21 dice, en Cristo somos hechos justicia. Solamente en Cristo Jesús. Así que ese es un tipo de Cristo. Número 2, Melquisedec, dice la Escritura, rey de paz, Hebreos 7:2, y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Y Cristo es el príncipe de la paz. Bien conocemos, hermanos, Isaías, que así lo describe. El principado sobre su hombro y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero en sus pantallas aparece 2 a Tesalonicenses 3:16, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera o en todas circunstancias. Melquisedec, rey de paz, Cristo, nuestra paz, Señor de paz. Melquisedec fue sacerdote del Dios Altísimo, según Génesis 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, así es descrito. Y de Cristo, nuestro sumo sacerdote, se describe también en Hebreos capítulo 7:26, tal sumo sacerdote nos convenía. Cristo es sumo sacerdote, pero Él es Hijo del Altísimo, no solamente sacerdote del Dios Altísimo,
Hijo del Dios Altísimo. Los demonios, al verle o cuando él se acercaba, le decían: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Pero en sus pantallas aparece las palabras del ángel Gabriel que le dijo a María al anunciarle del nacimiento del Señor: será llamado Hijo del Altísimo. Así que Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo y nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Altísimo. Melquisedec permanece sacerdote para siempre. Punto número 4. Hebreos 7:3. Permanece sacerdote para siempre. Así dice a la letra. Y Cristo es sacerdote para siempre, según el Salmo 10:4. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, y que lo hemos visto en Hebreos capítulo número 7. Quinto, Melquisedec no tiene principio ni fin de vida. Hebreos 7:3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Lo que les decía hace un momento, no se sabe su genealogía. Y de Cristo, nuestro Señor Jesucristo es eterno. Dice Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahora quiero aclarar algo. No significa que Melquisedec no haya nacido de forma natural y haya muerto, lo que es natural con todo hombre. No se sabe su genealogía y por eso se dice sin padre. Desconocemos la paternidad o maternidad de este sacerdote, de este rey de justicia o rey de paz. Pero no es eterno. El único que es eterno es nuestro Dios trino, solamente. Por ello, al Señor Jesucristo, así se les dice y se describe de él, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El que estuvo muerto y el que vive y permanecerá para siempre. Melquisedec no. Melquisedec solamente es una figura, una sombra, una conexión histórica entre este personaje del Antiguo Testamento con nuestro Señor Jesucristo. Pero no es eterno. Número 6. Melquisedec es sacerdote sin ser descendiente de Leví. Dice el capítulo 7:6 de Hebreos: pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. No era contado de los israelitas. Es más, recuerden que Abraham es a través del cual Dios inicia, y Melquisedec es su contemporáneo. Era gentil, un sacerdote que no era descendiente de Leví. Y nuestro Señor Jesucristo, dice Hebreos capítulo número 7:14, tampoco de la tribu de Leví, ni del linaje de Aarón. Dice 7:14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Así que estas son 7. Hay 2 más que la séptima, estas son 6. La séptima es un tanto forzada, que les he dicho que no debemos pensarla como tan importante, pero es curioso, hermanos, que Melquisedec tomara pan y vino para que Abraham reposara, lo que vimos hace 8 días en el ministerio que realizó como sacerdote. Pero es curioso, les reitero, que el Señor Jesús tomara pan y también vino para simbolizar su cuerpo, según Mateo 26. Ambos sacerdotes, ambos ordenados por Dios, por así decirlo, opuestos y levantados por Dios, porque era en Génesis capítulo número 14, se dice sacerdote del Dios Altísimo, aunque no tenemos el registro de cuándo fue ordenado, en qué momento, cuáles fueron las circunstancias, se declara sacerdote del Dios Altísimo. Y Hebreos capítulo 7, versículo 21, dice lo que el Salmo capítulo número 110, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que 8 cosas, hermanos. Ya no van a aparecer en sus pantallas, pero las leeré. Melquisedec fue rey de justicia,
rey de paz. Melquisedec fue sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec permanece sacerdote para siempre. Melquisedec no tiene principio ni fin de días. Melquisedec es sacerdote sin ser descendiente de Leví. Melquisedec tomó pan y vino para dar a Abraham y fue ordenado por Dios. Todas estas cosas, estas 8 tipos, sombras de lo que Cristo haría en la obra redentora. Punto número 2, hermanos, de este estudio. Y la Biblia dice, Hebreos 7:11, que era necesario levantar otro sacerdocio. ¿Pudieran, muchachos, abrir su Biblia? Hebreos capítulo 7, tener el micrófono y alguien de ustedes leer. No sé si alguna cámara pueda dirigirse hacia ellos sin que estorben las lámparas, porque hemos recibido de donación y les agradecemos mucho a los hermanos que nos donaron lámparas para que sea un poquito más clara la imagen. Gracias. Hebreos 7:11. 7:11. Dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Gracias. ¿Qué necesidad habría, dice, aún de que se levantase otro sacerdote? Así que sí había necesidad. Si el sacerdocio fuera suficiente, el sacerdocio levítico, el sacerdocio a través de los hijos de Aarón fuera suficiente, supliera la necesidad espiritual y pudiera llevarnos a la perfecta comunión con el Padre, ¿qué necesidad de que se levantara otro sacerdote? De manera semejante, el versículo 15 dice, ¿quién podrá leer de los muchachos? El versículo 15. Dani, ¿podrías? Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Gracias. Y aquí añade un sacerdote distinto. Entonces, sí había necesidad de que se levantase otro sacerdocio, pero hace énfasis un sacerdocio distinto. ¿Y qué es lo distinto? Versículo 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Así que es necesario que se levante otro sacerdocio distinto, no conforme a la ley. La ley determinaba que el sacerdocio fuese por descendencia, debido a la muerte. Por eso era necesario tener uno y otro sacerdote. La muerte impedía de que ese sacerdocio fuera permanente, pero el de Cristo no es así. El de Cristo es un sacerdocio permanente porque es conforme a una vida indestructible, la eternidad del sacerdocio de Cristo, porque Él es eterno. Es un sacerdocio distinto porque este nuevo sacerdocio no tiene debilidad ni es ineficaz, lo que dice el versículo 17. Pues se da testimonio de él, hablando del sacerdocio de Cristo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Estoy buscando el versículo, hermanos, que habla de la ineficacia. Así es el 18, perdón. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. El sacerdocio anterior tuvo que ser quitado y era necesario levantar otro distinto porque el anterior tuvo debilidad e ineficacia. El primero es abrogado por estas dos causas, el otro es perpetuo. Debilidad.
por la condición propia de cada uno de ellos. Habló de los sacerdotes, pues todo sacerdote del linaje de Leví o de los hijos de Aarón eran imperfectos, rodeados de debilidad. Ellos mismos, recordemos, que tenían que ofrecer un sacrificio por sí mismos, y entonces después por sus pecados, y entonces después ofrecer un sacrificio por el pecado del pueblo. Primero ellos, habla de su debilidad. Fue un sacerdocio para una época, no un sacerdocio permanente. Además dice el versículo 18, un sacerdocio ineficaz. Y esto nuevamente habla de la incapacidad para la perfección absoluta del hombre. El sacerdocio anterior no podía elevar al hombre a su estado más alto, es decir, a llegar a ser justificado del todo y hecho santo, para que viviera santificado, lo cual era necesario para poder estar delante de Dios. Nunca el sacerdocio levítico llevó a que el hombre fuera justificado, ni lo llevó a ser santo. ¿Cómo entonces se salvaban los hombres si no era por el sacerdocio y los sacrificios? Por la fe. Siempre ha sido por la fe. El justo por la fe vivirá. Y Abraham fue justificado por la fe. Y todos los anteriores a Abraham justificados por la fe. Eso es el tema del capítulo número 11 del mismo libro. Los sacrificios podían cubrir al hombre, pero no lo hacían nuevo. Podían cubrir el pecado del hombre, pero no lo renovaban. No era una nueva criatura. No era perfeccionado. La ley manifestaba la transgresión, pero no comunicaba poder espiritual para superar y no vivir en la transgresión. Solamente lo declaraba. Esa es obra exclusiva de la redención y la presencia del Espíritu Santo. Dice el versículo 19. ¿Podría leerlo Otoniel? 7:19. ¿Tiene micrófono, aunque no lo capten las cámaras así? O que lo capten como ustedes digan. Dice, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Nada perfeccionó la ley. Fíjense qué declaración tan importante. Nada perfeccionó la ley. Hebreos 10:1 dice, creo que ese versículo aparece en sus pantallas, porque la ley, teniendo las cosas, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. No puede hacer perfectos. El versículo 2 no aparece en sus pantallas, pero dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Así que nos habla acerca de algo delicado, hermanos, o que debemos de tener mucha cautela. Nada perfeccionó la ley. Ciertamente, les digo, cubría el pecado, pero no daba los medios necesarios para que el hombre fuera transformado y viviera de ahí de una manera santificada delante de Dios. El capítulo 14 del versículo 14 versículo 14 del capítulo 10 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso es Cristo. Nada perfeccionó la ley, pero Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una vez más, debo aclarar que esta falta de perfección e ineficacia por la cual fue abrogado el sacerdocio levítico o arónico siempre se debió a la debilidad e imperfección del mismo hombre, por su incapacidad para cumplir la ley en su totalidad. Jamás fue porque la ley fuera mala. Esto de no perfeccionó la ley o nada perfeccionó la ley no implica que la ley no fuera buena y fuera la misma ley ineficaz. No, absolutamente no.
un rotundo no a eso. La ley es perfecta, pues provino de Dios mismo. Romanos 7:12 y Romanos 7:14 dice así: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Versículo 14 de Romanos 7: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y si era necesario que se levantase otro sacerdocio no conforme a la ley, no es porque la ley no fuera buena. Claro que lo es, pero no para la redención del hombre, porque el hombre fue incapaz y sigue siendo incapaz de cumplir en su totalidad la ley de Dios. Y el que quebrante uno de los mandamientos, uno solo, se hace acreedor de los demás, como si hubiese quebrantado todos los demás. La ley, les reitero, dice Romanos 7:12, a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Pues nuestro Dios es santo, es justo, es amor. Dios es bueno. Lo que queda aclarado es lo que queda abrogado es el sacerdocio levítico. Es a lo que se refiere el versículo número 12. Y no por 7:12. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. No hay una nueva ley. Algunas veces el Nuevo Testamento habla acerca de la ley de Cristo, pero es la ley que Dios nos ha dado y que se manifiesta en la vida del Señor Jesucristo de manera perfecta. Él no vino a abrogar la ley, vino a cumplir la ley. Lo que se abroga es el sacerdocio y cambia la ley al no ser necesario ya un sacerdocio según la ley. Se abroga uno para levantar uno completamente diferente y perfecto, eterno. Un sacerdocio que nos hace perfectos. Si alguien tomara el versículo 19 de manera o fuera de contexto, vean lo que dice el versículo 19. Otra vez, ya lo leímos. Pues nada perfeccionó la ley, si tan solo con esa frase nos quedáramos. Y alguna persona tomara esta oración fuera de contexto, pues nada perfeccionó la ley, ¿qué responderíamos si nos hace la pregunta? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Si la ley no perfeccionó nada, pues nada perfeccionó la ley, entonces, que nos hiciera la pregunta. Entonces, ¿para qué estuvo la ley? ¿O para qué sirve la ley? ¿Cómo le respondería ahí en casa? ¿Qué piensa? Tomando el versículo 19, sacándolo de contexto, pues nada perfeccionó la ley, le hago la pregunta, entonces, ¿para qué fue establecida la ley? ¿Qué respondería? ¿Qué responderían, muchachos? Aunque creo que ya tienen la respuesta ahí, pero es algo que es importante saber, y algunos ya lo saben muy bien. ¿Para qué sirvió la ley? Primero, para conocimiento del pecado. Romanos 3:20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 7:7, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Para ello sirve la ley. No digo sirvió la ley, aún la ley sirve para reconocer, para que por medio de la ley tengamos conocimiento de pecado. No es una forma en la cual los muchachos salían a evangelizar a las calles, haciendo la pregunta si ellos se consideraban buenos. Y ellos respondían, las personas regularmente respondían a esa pregunta, sí soy bueno. Y la siguiente entonces era compararlos. ¿Qué te parece si comparamos con la palabra de Dios, con la ley, tu vida, para ver si es buena? Y entonces mencionando los
los mandamientos de Éxodo 20 o de Deuteronomio 5, las personas caían a cuenta o reconocían que realmente no eran buenos delante de Dios. La ley, al leerla en la Escritura, entonces les daba el conocimiento del pecado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y creo que ya les he dicho anteriormente esto. Su servidor, en un momento dado que salí con los muchachos a evangelizar a la calle, le hice básicamente esa pregunta a un hombre que venía junto con su esposa. ¿Alguna vez usted es bueno? ¿Usted se considera bueno? Y respondió que sí. También su esposa respondió que sí. Y le dije, bueno, pues vamos a ver si es bueno delante de Dios. ¿Qué le parecen los mandamientos? No robarás, no matarás, no codiciarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre. Me falta uno. No dirás falso testimonio, y los 4 que son relacionados con Dios. Fui preguntándole y él decía, no, yo no he mentido, yo no he robado, yo no he codiciado. Y su esposa tuvo que voltear a verlo y darle así, porque estaba muy cerca de él, con el codo, y decirle, no digas mentiras. Porque ¿quién cumple la ley? Nadie. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Para el conocimiento del pecado. Número 2, para denunciar la abundancia de pecado. Según Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley como un espejo mostrando nuestra vida, y en cada uno de los mandamientos de Dios darnos cuenta que en nuestro interior abunda y abunda y abunda el pecado. No un pecado, sino una multitud de pecados. Así que para eso también se introdujo la ley, para que tuviéramos conocimiento del pecado y ese conocimiento nos diéramos cuenta que abundamos en el pecado. Pero ciertamente ustedes conocen el texto de Romanos 5:20. La ley se introdujo para que abundase el pecado, y donde abundó el pecado, sobrepujó o sobreabundó la gracia. ¿Cuánta gracia necesitamos para toda esa infinitud de pecados? Pero a través de la ley es conocido eso. Y 3, la ley se introdujo para llevarnos a Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 24. ¿Quiere leerlo, por favor, otra vez, Vania? Tome el micrófono y léalo. Gálatas capítulo número 3, versículo número 24. Sí, Gálatas 3, 24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Lea el 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Gracias. Entonces, ¿para qué es la ley? Dice, la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Y si desconoce el término ayo, que su servidor lo desconocía, claro que lo desconocía, en la primera lectura de Gálatas decía, pues, ¿qué es esto de ayo? Así que tuve que ir al diccionario. Creo que en el día que leí esto, hermanos, Gálatas 3, todavía no existía Google. Estoy hablando de hace años, hermanos, hace 30 y tantos años. Así que tuve que ir a Larousse, que era lo que contaba yo en casa, o ir a buscar una enciclopedia, y ver ayo, que no es otra cosa que un maestro o un tutor que enseña a un niño y después de enseñarlo lo presenta delante de su padre. Era un hombre contratado por personas económicamente altas, ya sea que compraban un esclavo culto, los romanos o otros pueblos, un esclavo griego culto, y lo ponían entonces como ayo, como maestro del heredero o de los niños que tenía, para guiarlos y educarlos, y después de darles esa educación, entonces presentarlos. La ley es aquella que es nuestra tutora
y nos dice, la ley dice esto y esto y esto respecto a tu vida, no puedes con la ley, no puedes conmigo, como si fuera el ayo, entonces nos conduce a la fe que es en Cristo Jesús. Así que, pues nada perfeccionó la ley, habla acerca del hombre que no puede cumplir la ley. No porque la ley no fuese buena, santa. La ley es perfecta que convierte el alma, dice el libro de los Salmos. Pero para ello fue introducida. Sigamos con la obra de Cristo en el versículo número 19, que nos habla de una mejor esperanza. Dice el versículo 19, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. La introducción de una nueva esperanza. En Cristo Jesús hay una nueva esperanza. Esa debilidad e ineficacia permite que sea introducido un mejor sacerdocio y con fundamento en ese sacerdocio, entonces una muchísima mejor esperanza. Con ese nuevo sacerdocio se da una nueva esperanza. Esta llega por gracia a través del mensaje del Evangelio, 10:23, capítulo 10:23. Mas mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel, hablando del sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, porque fiel es el que prometió, o el Padre que lo envió. Por ese nuevo sacerdocio nos permite acercarnos a Dios. No solamente un hombre acercándose a Dios, no solamente una vez al año acercándose a Dios, sino ahora con este nuevo sacerdocio y esa nueva esperanza podemos acercarnos permanentemente y todo hombre puede acercarse. Capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice el 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, tenemos la bendición de podernos acercar. Reitero, no una sola persona, no una sola vez al año, sino toda la persona en Cristo Jesús, cuantas veces sean necesarias, puede acercarse. Esa es la nueva, en Él hay una nueva esperanza. Y por ese nuevo sacerdocio, hermanos, nueva esperanza. El sacerdocio de Cristo es un mejor sacerdocio. Y vemos los versículos 20 en adelante. Una nueva esperanza porque hay un mejor sacerdote. Versículo 20. Sacerdocio validado por juramento. Los otros sacerdotes sirvieron sin juramento divino. Número 2. Sacerdote de un mejor pacto. Esto es, en su sangre. No la sangre de corderos y becerros, cabras o palominos, la sangre de Cristo. Sacerdocio único. No hay necesidad de otro o varios más, según el versículo 23. Sacerdocio inmutable, por cuanto vive para siempre, versículo 24. Sacerdocio que perdona y salva perpetuamente, versículo 25. Sacerdocio que acerca al hombre, versículo 25. Sacerdocio que intercede por siempre a favor de los suyos, versículo 25. Y en el versículo 27, vean cuántas cosas. Sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, más sublime que los cielos. Una y otra vez, sacerdote santo, sacerdote inocente, sin mancha, sacerdote apartado de los pecadores y sacerdote más sublime que los cielos. 26, perdón. Yo puse aquí en mi apunte, versículo 27, es el 26. Gracias por corregirme.
Versículo 28. Es el 27. Que no tiene necesidad de ofrecer un sacrificio por sus propios pecados. Versículo 27. Versículo 27. Sacerdocio que se ofrece único y suficiente. Lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y final, Jesucristo, el Hijo de Dios, es hecho sacerdote perfecto para siempre, según el versículo 29. 28, perdón, no hay 29. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Así que, hermanos, fíjese qué lista desde el versículo número 20 al versículo número 28. Un mejor sacerdocio, una mucho mejor esperanza. ¿Habrá habido en la historia de la iglesia un mejor sacerdote? ¿Tendremos la necesidad de otro? ¿Hay quienes puedan presentar delante de Dios un mejor sacrificio? ¿Necesitaremos otro intercesor? ¿Sería una completa necedad responder a estas preguntas? Sí. ¿Habrá habido o habrá en este momento un mejor sacerdote que Cristo? No. ¿Necesitaremos otro sacerdote aparte de Cristo? No. ¿Hay alguien que pudiera haber presentado o pueda presentar un mejor sacrificio que el que Cristo? No. ¿Necesitamos otro intercesor? No. Reitero, responder sí es una completa necedad o un completo desconocimiento de la revelación en las Escrituras. Estas son las razones de una mejor esperanza, no en lo que imaginamos, sino en la persona y la obra de Cristo Jesús. Los sacerdotes actuales, porque todavía hay sacerdotes, son débiles, es ineficaz. El único sacerdocio es el de nuestro Señor Jesucristo. Por ello es comprensible el dicho de nuestro Señor Jesucristo, por ello y más. El único camino, dichos o eslogan que se han utilizado son comprensibles. Jesús, el único camino. También se ha dicho Jesús, la única esperanza. Jesús, el único medio de salvación y de vida. Jesús, el único intercesor. Pero no hay mejor dicho que lo que Él dijo de sí mismo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, para abrirnos el camino, hermanos, hacia el Padre. Concluimos el capítulo número 7 con estas breves palabras que les he dicho. Hace 8 días les pedí que me hicieran favor de escribirme si tenían una pregunta. Y sí, efectivamente, el viernes, hace 8 días, terminando la transmisión, recibí 3 o 4 hermanos que me inscribieron. Y realmente el primero fue casi concluyendo la transmisión. Y me alegró mucho, dije, Señor, te doy gracias porque veo que están al pendiente de estos estudios y veo interés en su vida por escudriñar la palabra. Después llegó otro, les digo, y respondí. Después llegó otro y otro, pero solo fueron 4. Me quedé solo con 4. Tal vez ellos 4 vieron la transmisión, pero si hay más, si tienen preguntas, háganlas, hermanos, por favor. Buscaremos en las Escrituras la respuesta. Cristo, sumo sacerdote, Melquisedec, tipo de Cristo Jesús. Lea con calma una vez más el 7, hermanos, y avance al capítulo 8, que es lo que hemos de leer dentro de 8 días que lleva, pues, hermanos, nosotros lo separamos por capítulos, pero siguen los argumentos del escritor.
Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y sigue con la misma línea de pensamiento, pero es necesario estudiarlo con calma. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Sigamos en oración por nuestros hermanos y recuerden orar por la familia Ángel Enríquez, por todos ellos, por favor, les suplico. Vamos a orar. Padre, en nombre de Cristo te doy muchas gracias porque nos concedes leer esta parte de la Escritura y ver, Señor, leer, y que tu Espíritu Santo nos haga entender la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Que tu palabra dice, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Se levantó un nuevo sacerdocio en Cristo Jesús, y no hay necesidad de otro más. Él es el camino, es la verdad y es la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Por eso podemos decir que nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia, porque nos has dado un sacerdote que se puede compadecer de nosotros. ¿Qué necesidad de otro más, Señor? Si podemos en Cristo estar en tu presencia. Te ruego, Padre, que tu Espíritu guíe la meditación de tu pueblo donde quiera que esté. Y concédenos en tu gracia luz suficiente. Señor, bendice a tu pueblo. En el nombre de Cristo. Amén. Damos gracias a Dios por este mensaje que nos ha hablado a través de nuestro hermano pastor. Ahora, hermanos, vamos a hacer una oración final. Le voy a pedir al joven Pablo Enrique Mendoza, que es el que nos está ayudando en el audio, que pase aquí, por favor, y haga una oración para despedirnos. Después de esta oración, vamos a entonar un himno más, que es el himno número 116, que se titula ¿Cómo podré ser triste? Pero antes de cantar este himno, les repito, vamos a hacer oración y nuestro hermano Pablo va a hacer esta oración, por favor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por la necesidad que tú nos das, Señor, que estamos con bien en este estudio, Señor. Te pido que todo esto que aprendimos pueda ser de gloria para nuestra mente, Señor. Y más que eso, que podamos ponerlo en práctica, Señor. Todo esto que estamos aprendiendo en los estudios, que sea edificación para nosotros. Y más que nada compartirlo, Señor, para que la gente que no te conoce pueda ser edificada, Señor, del mismo modo que nosotros. Te pido que podamos estar en marcha nuestra actividad de estar predicando la palabra, Señor. Tú sabes que hay mucha gente que lo necesita. En estos momentos, Señor, que hay esta pandemia, Señor, mucha gente está abriendo sus corazones, Señor. Que podamos aprovechar estas instancias para poder multiplicar, Señor, tu palabra. Todo esto lo pido y agradezco en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras ir. ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo
sabes tienen seguro asilo en él. Si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo él me levanta, me da seguridad. Tan solo él me levanta, me da seguridad.